obviamente continúa el conteo de votos, ya no para la Suprema Corte de Justicia, que entiendo está en por ahí del 99.9%, y ya ha arrojado resultados pues definitivos, pero hay muchísimos otros puestos en juego. Un saldo de esta jornada electoral, y le agradezco a Viri Ríos, analista política, académica, colaboradora de este espacio, que esté con nosotros en tiempo real, pues para platicar esto que se ha platicado tanto en las últimas semanas, en realidad desde el año pasado, primero en febrero, cuando se establece la idea del Plan C, después cuando se avanza en la legislatura, la nueva legislatura que tomó posesión el año pasado, y finalmente pues en esta jornada que me parece, Viri, muestra mucho de la prisa, de los tiempos en el proceso de diseño y de ejecución de la reforma, porque pues al final del día tenemos el mayor voto nulo de la historia en una elección en nuestro país, arriba del 20% de votos nulos o voto en blanco, altísimo, y también una participación limitada, sobre todo si consideramos esa cifra, Viri. Sí, claro, la participación siempre tiende a ser baja en las elecciones judiciales. De hecho, en Estados Unidos el promedio de participación en las elecciones judiciales es de 20%. En la última elección de Chicago fue de 16%. En ese sentido, las elecciones judiciales nunca han sido verdaderamente atractivas, no logran tener el empuje de una elección presidencial que en el caso de México pues llega a jalar al 60% del elector. Eh, pero independientemente de eso, fíjate que hoy quería centrarme, Enrique, en platicar un poquito sobre pues cómo quedó la Suprema Corte de Justicia y qué estamos viendo ahí, porque me llama mucho la atención que, bueno, varias cosas, pero déjame enfatizar tres. La primera y más evidente es que el 89% de las personas que ganaron y que están en la boleta son abiertamente morenistas. Solamente hay un candidato, Arístides, que no tiene relación tan directa con el partido, a pesar de ello la tiene, pero digamos, no de manera tan directa, no una afinidad tan fuerte con el partido, pero lo que sí vimos es pues una victoria, digamos, de carro completo por parte de Morena. Segundo punto, y creo que aquí empieza un poco ya el tejido fino, es que Morena no es un solo partido, entonces son varios, en realidad no es un monolito, son varias facciones políticas que negocian entre sí y que se apoyan o a veces se critican unas a otras. Entonces esto lo vemos perfectamente reflejado, de hecho, en los perfiles también de la Suprema Corte de Justicia, porque no vemos a todos los perfiles que ganaron siendo partidos, personas fuertemente, digamos, de ideología de izquierda. Yo estuve observando y estuve midiendo qué tan fuerte se observa el compromiso, digamos, con la justicia social de cada uno de los ministros electos. Y yo, de hecho, identifico dos grandes bloques. Por un lado, digamos, el bloque de, entre comillas, de izquierda, que sería integrado por Hugo Aguilar, Lenia Batres, Irving Espinosa y María Estela Ríos. Y por el otro lado, perfiles que tienen una visión mucho más pragmática o más comprensiva, digamos, desde el punto de vista del sector privado. Y ahí tú tienes a Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa, Loreta Cruz. Es decir, incluso dentro de la corte morenista, tenemos un espectro ideológico bastante marcado. Entonces, en un inicio no tengo duda de que las, para los intereses de Morena esta corte va a estar alineada, pero creo que conforme avance el tiempo vamos a ir viendo también divisiones. Sí, déjame hacer una breve pausa, Viri, y preguntarte al regresar si, digamos, esa diversidad ideológica a la que te refieres se va a ver reflejada en decisiones también divididas y no alineadas a los intereses oficialistas. Hacemos pausa, volvemos en tiempo real. Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros en conversación con Viri Ríos, quien señalaba la diversidad ideológica en esta nueva corte, la que tomará ya posesión el 1 de septiembre, con Hugo Aguilar en la presidencia y la presencia de ministras en funciones en este momento, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz. Mencionabas estos bloques, uno más, digamos, identificado con la izquierda, otro de un corte, voy a decirle, pues tal vez más conservador, Viri, pero las decisiones incluso entre quienes forman parte del bloque conservador y que han estado en funciones, pues no necesariamente han sido de oposición, es decir, el caso de Yasmín Esquivel, de Loreta Ortiz, la mayor parte del tiempo han estado alineadas al oficialismo.
Claro, porque hasta ahora el oficialismo, digamos, ha operado de manera más homogénea, pero hay dos cosas que yo enfatizaría para análisis a futuro. Por un lado, es que la Constitución no plantea una ratificación o una reelección de los ministros. Entonces, los incentivos, digamos, que existen a la obediencia ideológica de largo plazo, en realidad son muy endebles. Recordaremos que estas personas van a estar 12 años en el poder. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo ellos pueden incrementalmente empezar pues a tomar decisiones encontradas, a enfrentarse en ciertos temas, en fin. Ujú. Y segundo tema que yo enfatizaría es el hecho de que, como hemos observado, conforme avanza el tiempo, Morena cada vez se va volviendo un partido más faccioso, con facciones que cada vez son más virales en sus enfrentamientos mutuos. Entonces, si eso continúa avanzando en un momento, digamos, más cercano a la siguiente jornada electoral presidencial o en 6, 7 años, yo no veo razón por la cual no empecemos a ver grupos dentro de la Corte operar pues de manera distinta o incluso encontrada. Hay otras dimensiones importantes, Enrique, además de la que ya mencionamos, que es, digamos, la ideológica. Está la dimensión técnica. Tú tienes a personas pues que son, digamos, abogados que gustan de utilizar tecnicismos, y tú tienes otro grupo de personas que se parecen tener una fascinación, digamos, más por discusiones de fondo. Ujú. También tienes distintos grupos políticos. Tienes ahí a gente claramente alineada con Sheinbaum, a gente alineada con AMLO, un perfil que parece estar muy cercano a Saldívar, otro que parece estar muy cercano a Gertz Manero. En fin, creo que hay ahí una diversidad que conforme pasa el tiempo se va a ir enfatizando. Sí, y que puede resultar, pues, obviamente, muy provechosa para la discusión que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que se busca, ¿no? Que existan diferentes acercamientos, puntos de vista, interpretaciones, que deriven en en un mejor trabajo por parte de la Corte. Pero la otra cara de esto, pues, es... vemos que la fragmentación muchas veces, esta idea de tener distintos grupos al interior de un partido como Morena, termina dañando la gobernabilidad. Es decir, es un partido que ha acumulado muchísimo poder, que tiene este respaldo popular, expresado de distintas formas, Viri, pero que no se ha visto traducido eso en un control, en una gobernabilidad, que sería un beneficio de la concentración de poder. Es decir, en un contexto en donde pues hay inseguridad, hay rezagos en distintas materias, que el gobierno tenga la capacidad de actuar y de actuar de manera rápida y contundente, pues podría ser un beneficio. Aquí se da la acumulación sin los beneficios de ese poder. Digo, lo vemos en inseguridad, lo vemos con el asunto de la gente en las calles de la Ciudad de México, pues prácticamente todos los días, y esos son solo dos ejemplos. Bueno, mira, Enrique, tienes razón. Fíjate que siempre es más difícil gobernar países plurales. En los países en donde todos están de acuerdo, en donde no hay distintos grupos, en Sí, donde no hay en China se intercambio puede de planear a ideas 60 años o a contrapuestas. 100, ¿no? Sí. Claro, en esos países pues es muy fácil gobernar. En países con fragmentación étnica, que es el otro lado, digamos, algo que en México no tampoco sucede, porque en México la gran mayoría somos mestizos, pero en países de amplísima fragmentación étnica, pues también se observan problemas fuertísimos de gobernabilidad, y hasta cierto punto, pues hay un intercambio entre Uh-huh, ser plurales y ser estables, uh-huh. ¿no? Esa es Sí, como la naturaleza parece que típica sí. de la democracia. Entonces, bueno, mira, yo en lo personal, yo prefiero que se expresen las pluralidades. Entonces, Sí, sí. creo que, y creo que, y espero también que pronto también se emerjan, pues, distintas voces, porque incluso dentro de la propia izquierda hay distintas voces, y creo que es sano para el país el que esas voces se sientan pues con la fuerza y con la capacidad de expresarse, y al final del día pues los asuntos se deben dirigir en las mesas de negociación, ¿no? Y en la medida en la cual eso empieza a suceder, incluso si tenemos un partido dominante como Morena, creo que habremos dado pasos en la dirección correcta. Sí, bueno, si esa es la expresión, la pluralidad, me parece
que pues bienvenida. Tal vez me refería yo más a la concentración del poder entendida como pues una menor independencia entre los poderes, un mayor control centralizado de esos poderes y en ese sentido pues menor libertad en este país. Pero bueno, Viri, como siempre un gusto escucharte. Me dio mucho gusto que se reconociera el ejercicio y el esfuerzo que realizaste a través de tu página para tener perfiles e información sobre los candidatos en la elección del Poder Judicial como pues un esfuerzo que fue la excepción de lo que vimos en otras instancias, en organizaciones de la sociedad civil, en la propia oposición. Claramente pues esta idea de informar a un electorado que es una cualidad fundamental de cualquier democracia. Muchas gracias, Enrique. Estoy muy contenta con el ejercicio. Fíjate que los dos perfiles mejor evaluados, tanto de hombres como de mujeres en la Suprema Corte, se quedaron a 200,000 votos sí. de ganar. Entonces, sí. cerquita. Sí, lo comentaba anoche, ¿no? Que estuvieron muy, muy cerca estos dos perfiles. Y además, uno de estos dos, una mujer, pues, súper calificada y señalada en, me parece, varios acordeones, vamos a llamarlos así, que pues se quedó ahí. Veremos si más adelante pues hay espacio para incorporar estos cuadros tan importantes en el Poder Judicial. Claro, prueba de que no era tan complicado ganarle a los acordeones oficialistas, ¿eh? Creo que aquí sí se cometió un error de no movilizar. 100% de acuerdo. Gracias, Viri, muy buenas tardes. Abrazo, muchas gracias. Pues sí, se quedaron estos perfiles muy calificados. Y es un ejercicio que hace Viri Ríos de manera independiente, ¿no? Sí. Pero uno piensa, ¿y si se hubieran concentrado en impulsar candidaturas a la Suprema Corte desde la oposición o desde grupos de la sociedad civil, estos perfiles tan valiosos, tan preparados, 200,000 votos, híjole, sí los hubieran conseguido. Sí. Y ahí está el resultado, ¿no? O sea, no porque no quiero validar, no quiero legitimar nada. Pues sí, pero pues también tiene un efecto, una consecuencia en la configuración de la Corte. Es que es una Corte solo del poder postulante, que es el Ejecutivo, es una Corte muy morenista. Pues ¿quién más hizo? O sea, no, para nada estamos de acuerdo, pero pues ¿quién más le metió ahí galleta al asunto? El Poder Judicial se abstuvo de mandar candidatos y el llamado de la oposición fue a no participar en el ejercicio, dejando así el campo abierto. Sí, esto no justifica, digamos, que sí, hay una preocupación real por la independencia de la Corte, pero pues es el resultado del proceso por el que se vio. Entonces, pues sí, el abstencionismo, todo esto pues tiene una consecuencia. Tal vez participar, cuando me preguntaban si lo iba a hacer, pues dije sí, pues por esto, porque quiero que los perfiles que creo que valen la pena, al menos en la Tribunal de Disciplina, en la Suprema Corte, en otras instancias, pues tengan gente calificada. Sí. Y nos quedamos muy cerquita. No porque los que estén no sean calificados, pero pues... Se hubieran quedado más lejos sin tu voto. Uno no hace mucha diferencia.